Saludos y bienvenidos a este su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gerson y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado ¿Qué significa arrepentimiento? Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Hechos capítulo 3 y el versículo 19 y hoy comenzamos con la nueva traducción viviente. Pero antes que todo vamos a tener una breve oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Antes que todo, Señor, pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados y te damos gracias, Señor, por otro día más de vida que tú nos has concedido. Pidiéndote humildemente nuevamente que hagas acto de presencia en medio nuestro a través de esta programación y que tu palabra pueda llegar a todos aquellos corazones que tú quieres que le llegue, Señor, para que ellos puedan recibirla, apreciarla, entenderla, venir en arrepentimiento delante de ti y aceptarte, creerte, para que también puedan ser sellados con la promesa del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les dije, el programa de hoy lleva por título ¿Qué significa arrepentimiento? Vamos rápidamente al libro de Hechos, capítulo 3 y el versículo 19. Nos dice allí: ahora pues, arrepiéntase de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Palabra de Dios. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús predicando el arrepentimiento. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 3 y el versículo 2, nueva traducción viviente, leemos allí: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Aleluya. Esto lo estuvo predicando Juan el Bautista a través de todo su ministerio mientras Cristo llegaba y comenzaba el suyo. Pero luego de esto, cuando se establece la nueva iglesia, aún los mismos apóstoles continuaron predicando el mensaje de Cristo, añadido al arrepentimiento también. Nos dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, Reina Valera del 60, lo siguiente: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. El arrepentirse, hermano, implica reconocer el pecado en nosotros que estaba mal y alejarnos de él. Muchos quieren los beneficios de estar identificados con Cristo, pero no quieren apartarse del todo de ciertos pecados. Y estos pecados que no se quieren apartar de ellos, comúnmente terminan como pecados ocultos y muchos ni siquiera admiten que están en ese pecado. La necesidad del arrepentimiento debe estar en la conciencia de todos los que desean que sus pecados sean borrados mediante la justificación que Cristo nos trajo a través de su sacrificio. Cuando nos arrepentimos, Dios no solo promete limpiar nuestros pecados, sino que también nos trae descanso y paz espiritual. Al principio, el arrepentimiento puede ser doloroso porque es difícil renunciar a ciertos pecados que ya nosotros, como ya están innatos en nosotros, los hemos hecho parte de nosotros al nacer con Él. Y entonces hay pecados que son difíciles de dejar y a veces cometemos pecados que ni cuenta nos estamos dando, y cuando el Espíritu nos redarguye en un momento dado se acepta como pecado, pero vuelves otra vez a lo mismo. Y estos son los pecados que tenemos que tener mucho cuidado con ellos, porque tenemos que, cada vez que el Espíritu te redarguya, escucha su voz, hazle caso, arrepiéntete y permite que sea Él el que continúe renovándote día tras día para que tú comiences a alejarte de ese pecado, porque no podemos entrar al reino de los cielos si estamos en pecado. Y claro, seguimos siendo pecadores y seguimos caminando hacia la salvación, hacia la santidad, hacia una perfección en el futuro, cuando Cristo venga, que sea completada. Pero entre tanto tenemos que seguir luchando con el pecado y tenemos que venir todos los días al arrepentimiento delante de Dios, porque todos los días nosotros pecamos de una forma u otra y nadie tiene excusa. Todos pecamos, porque Pablo dice que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto nos pasa a nosotros día a día, porque a pesar de la justificación, continuamos siendo pecados. Y esto es una realidad y hay que aceptarla. Cada aquella cosa que tú sientas que estás mal, que tú la ves y te digas, oye, ¿por qué yo hice esto? O esto, yo no creo que esto sea correcto. Escucha la voz, porque es el Espíritu Santo que te está redarguyendo para que pares y te alejes de eso. Y si lo cometiste, que puedas venir al arrepentimiento. El no renunciar a esos pecados, a esa práctica de pecados ocultos, esa práctica te puede llevar a ti a un estado de complacencia y de convencimiento de que estás mal. ¿Y sabes qué? Quizás tú lo ocultas, quizás las personas que están a tu alrededor posiblemente no lo estén viendo, pero Dios todo lo ve
y todo lo sabe. Nos dice Marcos capítulo 7, versículo 2, Reina Valera del 60, lo siguiente: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Aleluya. Estamos viendo, nadie se puede esconder de Dios, nadie. Y cuando dice que no hay nada oculto, es porque cuando venga Cristo, todas estas cosas van a estar expuestas. Todo aquellos que le dicen Señor, Señor, y el Señor les diga: apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. ¿Por qué? Porque llevaron una vida de cristianismo presentada, una proyección, pero se mantuvieron con pecados ocultos y no querían soltarlo. Se convencieron quizás a través del tiempo de que no era nada malo y se quedaron ahí. Y cuando se quedas ahí en ese estado de complacencia de que yo estoy bien, eso es bien peligroso. Esos pecados ocultos son peligrosos. Nosotros tenemos que entregarlos todos y cada uno de ellos. Cristo murió por todos los pecados que nosotros cometimos y los que vayamos a cometer en el futuro. Pues ¿por qué no venir delante de los pies de Cristo y entregarlos todos los días? Cuando tú estés orando y te acuerdas de algo que tú hiciste hace muchos años atrás, porque te lo está trayendo a colación para que pidas perdón por ese pecado, porque ya te habías olvidado de él. Y Dios es tan amoroso que te lo trae a la memoria para que tú puedas presentárselo a él y arrepentirte y alejarte de ese pecado. ¿Ves? Y nosotros tenemos que escuchar esa voz del Espíritu Santo cuando a nuestro espíritu nos está hablando directamente para mostrarnos que nosotros estamos en pecado, estamos en una posición bien mala, equivocado. ¿Y qué es el pecado? Transgresión a la ley de Dios, a los mandatos de Dios. Y lo peor que podemos tener para llegar ahí es la desobediencia. Cuando nosotros desobedemos, caemos en eso, porque eso fue lo que hizo Satanás, caemos en una rebeldía. ¿Ves? La desobediencia es la que conduce al pecado, porque no queremos someternos a la voluntad de Dios, no queremos escuchar al Espíritu Santo. La palabra arrepentirse significa un reconocer de lo malo que hemos hecho, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud y un cambio de vida. Significa que solías pensar de una manera y ahora vas a comenzar a pensar de otra, porque el Espíritu Santo es quien te está renovando día tras día. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2, nueva versión internacional. Dice Pablo: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aleluya. Así que el resultado de ese arrepentimiento era que antes tenías pensamientos de culpa, ahora vas a tener pensamientos de perdón. Solías pensar en la condenación y el desaliento, ahora vas a estar pensando en la paz, porque Cristo te ha perdonado. Solías pensar en el egoísmo, ahora piensas primero en los demás y dejaste de pensar en ti con el arrepentimiento. Solías pensar con ambición, ahora piensas en querer servir y ayudar al prójimo y ya no estás pensando en ti. Piensas en Dios como realmente es, un Padre bondadoso y amoroso. Pero no podemos olvidar que aunque es tardo para la ira, sigue siendo fuego consumidor y nosotros debemos estar en reverencia y temor a Él en todo el tiempo. Y quiero decirle que temor no significa que es porque estás aterrado, porque le temes a Dios. No, el temor es el principio de la sabiduría. El temor es reverencia, es un respeto. No es lo mismo que el miedo que es infundido por el pecado. Pues tengan eso bien claro. Así que el temor a Jehová es sumamente importante, porque a través de ese temor que mostramos hacia Dios como creador, nosotros comenzamos a comportarnos y a obedecer todos los mandatos de Él. También piensa en ti mismo con el mismo propósito con el que Dios te ha hecho. Deja de pensar menos de ti cuando tú vienes al arrepentimiento para el perdón de tus pecados, porque ya cuando las personas que están en pecado por lo general siempre están con el autoestima bajo, quieren proyectar lo que no son por el pecado que están cargando. Pero cuando tú vienes arrepentido, cuando tú vienes a Cristo, tú comienzas a verte a ti mismo con el valor y el propósito con el cual Dios te creó, y piensa en lo que realmente tiene sentido en la vida y no las tonterías que la carne desea, que solamente conducen a la perdición. Así que, hermano y hermana, el arrepentirse es pasar de la oscuridad a la luz de Cristo. Aleluya. Se trata de hacer lo que tenemos que hacer. Se trata de las cosas que sí importan. Se trata de un cambio de prioridades en nuestra vida. Estas cosas solo pueden ser llegadas o materializadas en nuestras vidas cuando nos arrepentimos para el perdón de nuestros pecados, pero permitimos
todo el tiempo, en un 100%, el mover del Espíritu Santo en nuestra vida y que sea Él el único que nos dirija. Pero primero, para recibir el perdón, hermanos y hermanas, tenemos que confesarlo y alejarnos. Que Dios nos los continúe bendiciendo.